Hola, buenos días, apreciados amigos de Gracia que Transforma, que Dios les bendiga. Les quiero pedir que puedan ver este video. Vamos a tocar el tema acerca de la Semana Santa, qué aconteció con Jesús y es de suma importancia y sumo valor, ya que en esta fecha a nivel mundial se celebra la Semana Santa, ¿cierto? Donde empieza con el Domingo de Ramos, que hace alusión cuando Jesús entró a Jerusalén hasta el domingo, que es cuando Jesús resucita. Esto es maravilloso porque la Biblia nos enseña, pero también nos da vislumbres de la victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira, en el libro de Lucas, el capítulo 23, empieza diciendo Jesús ante Pilato. Y es algo triste cómo enjuician a Jesús. Te pregunto, ¿serías tú capaz de condenar, matar a una persona inocente? Bueno, ¿qué hay detrás de la muerte de Jesús? Normalmente la Biblia enseña que Jesús debía morir porque sin sangre no hay remisión de pecados. En pocas palabras, en San Juan, el capítulo 13 y el versículo 16 dice que de tal manera amó, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravillosa es la Biblia, como manifiesta el amor de Dios por cada uno de nosotros. En el libro de Lucas, en el capítulo 23, del 1 en adelante, dice: levantándose entonces todos llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los príncipes y sacerdotes y a la gente. Mira lo que dice Pilato. Pilato dice lo siguiente: ningún delito hallo en este hombre. Es interesante porque Pilato dice ningún delito hallo, o sea, no sé de qué lo acusan, no sé por qué lo traen. Jesús era inocente. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, versículo 6, Pilato, cuando oyó decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque decía: tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verlo hacer alguna señal. Le hizo muchas preguntas, pero él nada respondía. Mire, Pilato, cuando ve a Jesús, lo interroga, habla con él y se da cuenta que es una persona inocente en quien no hay pecado. Pero el pueblo estaba en contra de Jesús porque Jesús estaba en contra de la manera en que ellos practicaban la religión. ¿Ya? Cuando Herodes, cuando Pilato se da cuenta que era de Galilea y que las personas injuriaban deseando que Jesús fuese condenado, lo envía a Herodes. Y Herodes deseaba verlo porque había escuchado que Jesús había hecho milagros, había sanado y había hecho muchas cosas. Herodes interroga a Jesús, pero Jesús nada dice, cumpliendo la promesa que dice en Isaías 53:7, que dice que como cordero no abrió su boca y enmudeció, no profirió palabra alguna en defensa propia. Jesús, una persona sin pecado, estaba siendo juzgada vilmente por aquellas personas que se sentían quizás no perseguidos, porque Jesús no perseguía, sino que se sentían contradecidos. Y hoy hay muchos que cuando leen la Biblia y se sienten contradecidos de sus prácticas contra lo que Jesús dice, pues prefieren decir no creer en Dios. Y así aconteció en este tiempo. Pero la Biblia continúa diciendo: estaban los principales sacerdotes y los escribas buscándole como con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y se burló de él, vistiéndolo con una ropa espléndida y volviendo a enviarlo a Pilato. Y aquel día Pilato y Herodes, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Jesús sentenciado a muerte.
Miren qué acontece aquí, apreciado amigo. Porque ya vemos que Jesús manifiesta la verdadera religión pura y sin mancha. Jesús manifiesta es el carácter de Dios manifestado a los hombres, pero los hombres rechazan a Jesús. Jesús tenía que cumplir las escrituras y morir para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros deleites y nuestros pecados de acuerdo a lo que dice la escritura. Pero vamos a ver, bueno, normalmente detrás de este deseo de que Jesús muriera estaba el enemigo de las almas, el diablo y Satanás, induciendo a la multitud para que crucificaran a Jesús. Y mira lo que dice el capítulo 14. Le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno, de aquellos del cual lo acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remetía a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Así que lo soltaré después de que lo castigue. ¿Qué iba a pasar con Jesús? Lo iban a soltar después de ser castigado. ¿Castigado por qué? Si no había hecho nada malo. Pero era conveniente que la profecía se cumpliera, de que aquel Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo fuese sacrificado por cada uno de nosotros. Finalmente, en el versículo 18 dice, pero toda la multitud gritaba aún diciendo, fuera con ese, suelten a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por rebelión. ¿Rebelión contra quién? Contra los romanos. En la ciudad y por un homicida. O sea, aparte de tener rebelión, era homicida, había matado a alguien. Este merecía estar en la cárcel, incluso merecía ir a la cruz, merecía morir, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que todo aquel que peca merece morir, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Jesús nos da la vida eterna a través de su muerte. Barrabás había pecado, pero todo el mundo gritaba, pero ellos volviendo a gritar diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, dice, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte. He hallado en él, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos se sentían a gritos pidiendo que fuera crucificado. Y la voz de ellos y la de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Lamentable hecho, ¿cierto? Una persona justa, sin pecado, es condenado a la muerte, y la más vil de todas las muertes, porque las personas, los príncipes y los sacerdotes, no estaban de acuerdo con su manera en que él manifestaba a los hombres el carácter de Dios. Mira, en esta Semana Santa, que el mundo la titula así, Semana Santa, nosotros, en este caso yo, creo que Jesús murió por mis pecados, murió para salvarme. Y aunque yo no soy digno de la muerte de una persona justa, porque no merecía que un justo muriera por nosotros, Él murió para darnos vida. Y aquí quiero hacer énfasis en un punto que me llama supremamente la atención, y es la victoria en la cruz, y es la oportunidad de salvación. Mira, mi apreciado amigo, Jesús fue llevado a la cruz. Jesús había sido azotado, tenía una corona de espinas, en su rostro había sangre de las espinas que chuzaban su cabeza, estaba agotado, había sido maltratado y no podía llevar ni aún la cruz. Y un hombre que venía del campo le pusieron la cruz para que le ayudase. Y en esa procesión que normalmente hoy las personas hacen, recordando la procesión de Jesús, fue algo duro y terrible, porque aquel Hijo de Dios iba a ser crucificado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Todos y cada uno decidimos si aceptamos o rechazamos este maravilloso llamado que Jesús nos hace. Y en el capítulo 39 acontece lo que en este momento quiero determinar como la victoria en la cruz. Mira, junto a Jesús, al lado derecho y al lado izquierdo, habían dos ladrones que eran dignos de muerte porque la paga del pecado es la muerte. O sea, en aquel tiempo, el pecado, la muerte, todo esto se castigaba, o sea, todo lo que se hiciera como robar o infinidad de cosas, en esa fecha se castigaba a través de la muerte.
estos hombres habían hecho algo malo, Jesús no, pero Jesús está como un ladrón, como un vil pecador. Y dice la escritura en el versículo 39 del capítulo de Lucas 23, uno de los malhechores que estaba colgado lo injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿cierto? Respondiendo el otro, que estaba al otro lado de Jesús, en la cruz, lo reprendió. Ni siquiera estás en la misma condenación, ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en el reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué extraordinaria fin, quizás, de lo que sería la crucifixión de Jesús. En lado y lado estaban estas dos personas que habían hecho lo malo y que merecían estar ahí, como lo dice uno de los que estaba ahí. Decía, nosotros a la verdad pecamos, pero este ningún mal ha hecho. Pero existen dos tipos al lado de Jesús. Los que lo rechazan, los que desean que Jesús haga un milagro en su vida solamente para creer en él, los que desean que Jesús obre en su vida solamente por interés y conveniencia. Pero existen otros al lado de Jesús que reconocen que han pecado, que reconocen que han hecho lo malo y que saben que solo en Cristo Jesús podemos hallar la vida eterna. ¿En cuál de los dos grupos quieres tú estar hoy? ¿En aquellos que solo buscan el favor de Dios? ¿En aquellos que solo creen cuando ven los milagros? ¿En aquellos que solo creen cuando la situación es difícil, cuando se queda sin empleo, cuando viene la enfermedad, cuando la familia se divorcia? ¿O tú quieres ser hoy de aquellos que están al lado de Jesús porque saben que han pecado, pero que Jesús los puede salvar? Finalmente, dice la escritura en el versículo 40, entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué maravilloso privilegio es para el mundo hoy saber que Cristo murió, sí murió, pero murió por ti y por mí, queriéndonos dar la vida eterna. No hay mayor amor que este, que su amigo ponga su vida por nosotros. Jesús nos ama. A veces nos cuesta entender el amor de Dios, porque a veces no se trata de cuán santos seamos o cuán perfectos seamos, se trata de si aceptamos a Jesús. El otro que estaba al lado de Jesús había pecado, igual que yo, he cometido miles de errores, pero decidí en un momento aceptar a Jesús. Este hombre también decidió aceptar a Jesús. Él cargó con las consecuencias, tuvo que morir. Hay muchas personas que van a tener que cargar con las consecuencias de sus malas decisiones, pero si han aceptado a Jesús, hay esperanza. El que estaba al lado de la cruz de Jesús, que lo aceptó, tenía la esperanza de la vida eterna, porque había en últimas horas aceptado a Jesús. Pero también al otro lado había uno que había rechazado la salvación. ¿Cuál serás tú el día de hoy? ¿Qué decisión tomarás, mi apreciado amigo? Deseo que tengas un feliz sábado y que no sea solo una Semana Santa como hoy en día el mundo la vive. Que una semana donde buscamos a Dios, pero el resto del año no está Dios en nuestros planes, sino que sea una semana donde podamos tomar una decisión de permanecer con Dios hoy y siempre hasta su pronto regreso. Porque Jesús promete en la palabra de Dios que Él viene por aquellos a quienes le aceptaron y quienes Él salvó muriendo en la cruz. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, con lo que es la resurrección de Cristo. Chao, chao.